Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro ciclo de conversatorios con la JEP. El día de hoy tendremos el tema Una mirada a los sistemas de justicia transicional en el derecho comparado. El día de hoy es nuestro cuarto conversatorio. El mismo es liderado por nuestra seccional de Cartagena. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan por nuestro canal de Zoom y también por las redes sociales a nivel nacional. Le queremos dar la bienvenida y el agradecimiento a la magistrada Marcela Gilardo por estarnos acompañando el día de hoy y pues a todas las personas de la JEP también que hacen posible la realización de este evento. Vamos a iniciar antes de nuestro conversatorio con un video que nos va a explicar qué es la JEP y qué hace la JEP. ¿Sabías que la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? Este sistema fue creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con el fin de satisfacer los derechos a las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera. El sistema integral está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y por las medidas de reparación y garantías de no repetición. ¿Cuál es la función de la Jurisdicción Especial para la Paz? La JEP tiene la función de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos más graves que ocurrieron en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Su trabajo se enfoca en priorizar los delitos más representativos que hubieran cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Recuerda que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Conoce las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 y excepcionalmente de las que hayan sido perpetradas durante el proceso de dejación de armas de las FARC-EP. La JEP podrá conocer de los delitos cometidos por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Estos dos últimos podrán comparecer ante la JEP de manera voluntaria. La Jurisdicción Especial para la Paz está compuesta por el órgano de gobierno, la Presidencia, el Tribunal para la Paz, 3 salas de justicia, una unidad de investigación y acusación, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Judicial y el Grupo de Análisis de la Información. ¿Y cuáles son las sanciones que se imponen en la JEP? La JEP impedirá la impunidad frente a los más graves crímenes cometidos en el conflicto armado. La JEP impone 3 tipos de sanciones de acuerdo con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los comparecientes. Sanciones propias. Se aplican a quienes reconozcan verdad plena y responsabilidad. Es una sanción restaurativa y reparadora del daño causado. Tiene una duración de 5 a 8 años en establecimientos no carcelarios. Sanciones alternativas. Se aplican a quienes reconozcan verdad tardíamente, pero antes de que se produzca una sentencia. Tiene una duración de entre 5 a 8 años en establecimientos carcelarios. Sanciones ordinarias. Se aplican a quienes no reconozcan verdad ni responsabilidad y sean hallados culpables. Son penas de prisión de entre 15 a 20 años. La voz de las víctimas cuenta. Participa en la JEP. JEP, Justicia y Verdad para la Paz. Con el apoyo de Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Gracias. Con esta antesala de qué es la JEP y qué hace la JEP,
Les recuerdo el nombre del conversatorio del día de hoy, una mirada a los sistemas de justicia transicional en el derecho comparado. Para el mismo nos acompaña la magistrada Marcela Giraldo. Ella es abogada de la Universidad EAFIT, tiene estudios de maestría en Derecho Internacional Humanitario, fue abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajó en la División Jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja y fue investigadora jurídica en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Doctora Marcela, muy buenas tardes, bienvenida a la Universidad Libre y muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias Luz Viviana por la introducción. Quiero saludar especialmente al doctor Damaso Rodríguez, decano de Derecho de la Seccional Cartagena, a la doctora Lourdes Villadiego, directora del Consultorio Jurídico también de la Seccional Cartagena, y a todo el equipo académico de la Universidad Libre y de la Seccional Cartagena. Es un placer para mí estar aquí y tener este espacio en el que podamos compartir un poco sobre la jurisdicción y sobre, en especial el día de hoy, sobre otros sistemas de justicia transicional en el mundo que han impactado pues, la construcción de la jurisdicción. Entonces, no sé quién me iba a colaborar con la presentación, por favor. Sí, Julián, ya puedes iniciar la presentación. Sí, gracias. Gracias, Julián. Antes de iniciar, doctora, les quiero comentar a todas las personas que nos acompañan por nuestro canal de Zoom o por las redes sociales, que en este primer momento vamos a ver la intervención de la doctora Marcela, luego vamos a tener una conversación con el doctor Damaso Rodríguez, que es nuestro decano de la Facultad de Derecho en la Seccional Cartagena, y luego vamos a tener un espacio para preguntas, por lo cual invitamos a todas las personas que nos siguen por el canal de Zoom o por las redes sociales para que puedan escribir sus preguntas, las cuales vamos a estar revisando, y en el espacio donde vamos a tener abiertas las preguntas vamos a hacérselas a la doctora Marcela para que ella les pueda dar respuesta. Entonces, por favor, los invitamos para que participen mucho y puedan hacer sus preguntas. Asimismo, hacia el final del evento vamos a publicar un link para que ustedes evalúen también este conversatorio de acuerdo a cómo les haya parecido. Entonces, doctora, muchísimas gracias y ya el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues mientras ponemos la presentación, pues les voy contando. Entonces aquí ven, yo soy Marcela Giraldo Muñoz, soy magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto de la jurisdicción. Como vieron en la presentación en el video de la JEP, hay 3 salas de justicia. Yo hago parte de esta, a donde llegan los ex miembros y ex colaboradores de las FARC-EP, y se analiza si puede otorgarse el beneficio de amnistía por los delitos cometidos. Bueno, entonces ahora pues les voy a contar, si quieres Julián pasa la diapositiva. Tenía como unas preguntas orientadoras que me habían dado, y entonces básicamente las preguntas son: ¿cuáles son los sistemas de justicia transicional que en el mundo han sido relevantes como construcción de paz? ¿Cuáles han inspirado la creación de la JEP y qué puede decirse sobre el acuerdo de paz colombiano frente al derecho comparado? Entonces, en relación con la primera, si quieres pasa. En relación con los sistemas de justicia transicional que han aportado a la construcción de paz, tenemos que en el mundo ha habido varios procesos de justicia transicional a lo largo del tiempo, de la historia del mundo, mejor dicho. Y básicamente en los años más recientes del siglo pasado tenemos, por ejemplo, estos 3 que les menciono, que son como los que yo quisiera hacer referencia hoy, no siendo los únicos, que son el proceso de Camboya, el proceso de Ruanda y el proceso de Sudáfrica. También tenemos otros procesos, por ejemplo, que ocurrieron en nuestro propio continente, digamos, con el tema de las dictaduras del Cono Sur, con el conflicto en Guatemala, en El Salvador, tenemos en el Líbano, en Kosovo, en Sierra Leona, y bueno, los casos que maneja la Corte Penal Internacional que tienen que ver con Libia, con Sudán. Entonces, hay varios procesos de justicia transicional que van teniendo distintas herramientas, pues, o distintos organismos que se crean o se manejan con diversas metodologías. Varios de los que, por ejemplo, los que maneja la Corte Penal Internacional, sobre todo son entonces procesos de justicia transicional desde la justicia penal internacional,
¿cierto? Aquí vamos a ver 3 modelos en los que hay como varios, o sea, hay diferencias en el sentido que son procesos que se viven directamente en los países con instituciones que se generan en los países, que es un poco como lo que ocurrió pues con este proceso de paz con las FARC-EP y el gobierno nacional. Entonces, si quieres, pasa. Yo no sé si ustedes ven como un cuadrado también en la presentación, o soy solo yo. Como una imagen, eso, ahí ya. Listo, entonces en Camboya tenemos pues que ocurrió una guerra civil con los Jemeres Rojos. Este era pues un grupo de personas de corte comunista que establecieron un régimen que estuvo presente en el país por varios años, y a raíz de esa guerra civil pues se generó un montón de violaciones a derechos humanos, o sea, millones, pues 1.700.000 personas murieron de hambre, hubo torturas, ejecuciones, trabajos forzados. Fue un periodo pues muy difícil en el país, y esta guerra pues finalmente terminó en el 98, cuando se desmantelaron ya las estructuras políticas y militares de los Jemeres Rojos. Entonces, este proceso que se vivió, digamos que ya con el Acuerdo de Paz de París, lo que se buscó entonces fue que se permitiera el retorno de las personas exiliadas que estaban como en campos de refugiados en países cercanos, se incentivara la participación política para que en vez de que hubiera un solo partido en el poder indefinidamente, que pues hubiera una participación política de distintas facciones. Se creó un tribunal internacional, que son las cámaras extraordinarias de Camboya, que ya les voy a hablar un poco de eso. Y también pues tenemos que se vivieron como procesos sociales propiamente dichos dentro del país, pues a través como de la cultura, de la religión, en pro como de la reconciliación nacional. Obviamente estos procesos, y que nosotros lo hemos vivido también en nuestro país, son procesos pues que se toman años, porque las heridas de la guerra son heridas pues muy fuertes que permean a toda una sociedad. Entonces, en específico, este tribunal que se creó lo que busca es juzgar a las personas como a los líderes de los Jemeres Rojos en relación con los delitos perpetrados durante el periodo en el que estuvieron en el gobierno. Estas cámaras tienen digamos, como la característica de que juzgan teniendo en cuenta tanto el derecho penal nacional como el internacional. Es como un poco una mixtura, y adicional a eso tiene jueces internacionales y jueces nacionales. Entonces es como un tribunal híbrido, en el sentido que no es solo de naturaleza nacional, pero no es como pasaría, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional o con algunos otros tribunales penales internacionales, en donde la fuente normativa, incluso la ubicación misma de los tribunales, es en otro país distinto y tiene como una naturaleza diferente. Si quieres, pasa, por favor. Entonces, bueno, ese es como, pues yo les voy a dar como una pequeña pues introducción de cada uno, porque pues el tiempo es corto, pero pues ahorita podemos profundizar un poco más en lo que ustedes consideren. Hablando ya del proceso de Sudáfrica, y quiero que entiendan como que yo estoy haciendo referencia a estos 3 procesos, porque son 3 de los procesos en los que yo encuentro que hay características de ellos que fueron retomadas en la creación de la jurisdicción. Entonces ahorita les voy a mostrar como un cuadro en el que les voy a explicar cómo veo eso. En el tema de Sudáfrica, como ustedes saben, había un régimen del apartheid que estuvo por décadas enteras establecido en Sudáfrica de manera legal, y luego pues ya cuando Nelson Mandela asumió la presidencia, entonces ahí tenemos todo un proceso que se da de reconciliación nacional y de reparación y no repetición, un proceso transicional que buscara también pues como generar responsabilidades por los hechos ocurridos durante ese periodo. Entonces ahí lo que se crea es esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación. O sea, en Sudáfrica el proceso se vive con esta comisión, pero la comisión tiene en sí misma 3 comités.
Hay un comité de violaciones de derechos humanos, un comité de amnistías y un comité de reparaciones y rehabilitación. Entonces, el comité de violaciones de derechos humanos es el que se encargó de hacer toda la investigación de lo ocurrido durante la época del apartheid, y adicional a eso, de encontrar a las víctimas, de oírlas, de recoger sus testimonios, de saber dónde están, de reconstruir, digamos, la verdad también histórica de lo ocurrido. Luego tenemos el comité de amnistías, que fue el que escuchó también a los perpetradores y definió qué delitos, pues, otorgó amnistías en relación con los delitos, pues, que pudieran ser amnistiables, y estos son los que se hubieran cometido en el marco del apartheid con una motivación política. Luego tenemos entonces el comité de reparación y rehabilitación, que fue el que se encargó entonces de diseñar políticas de reparación para las personas, pues, que habían sido víctimas durante el periodo del apartheid. Y básicamente, pues, formulaba recomendaciones sobre rehabilitación, curación, todo el tema de salud para las personas afectadas y sus familiares. Entonces, ahí vemos como que ya en este punto del proceso transicional de Sudáfrica tiene esta institución, pero que a la vez como que tiene tres enfoques distintos en sí misma, pero siendo una sola institución. Si quieres, pasa, por favor. Y luego entonces tenemos el caso de Ruanda. En Ruanda lo que ocurrió fue que se cometió un genocidio. Había como dos tipos de etnias principales en el país, los Hutus y los Tutsis, y en el genocidio hay un ataque específicamente a los Tutsis o a los Hutus, simpatizantes de los Tutsis, por parte de los Hutu, pues, o grupos de Hutus, no todos los Hutus, pero digamos que en general fue como una etnia contra la otra, ¿cierto? Esto ocurrió en un periodo de tiempo muy corto, con una cantidad de víctimas muy grande. Y pues básicamente no recuerdo exactamente la cifra en este punto, pero digamos como 1 millón de personas en 3 meses, o sea, una cosa como muy, muy fuerte en muy, muy poquito tiempo. A raíz de lo ocurrido en Ruanda, se tomaron también entonces medidas para pues como sobrepasar esa situación una vez ya el poder fue como retomado por uno de los grupos, mejor dicho. Había un presidente, ese presidente se hizo un acuerdo de paz entre un grupo rebelde y el presidente. El presidente luego tumba en el avión en el que el presidente iba. Esto pues es como más una historia, porque no tendría como decirles yo ni quién fue ni cómo, porque esas cosas en realidad pues nunca se terminaron de establecer. Pero al tumbarse el avión del presidente, eso genera ya esta situación del genocidio, que es una situación social inimaginable. Entonces luego, esta facción que les digo, de donde es Paul Kagame, que es ahora el presidente actual de Ruanda, fue quien asumió el poder en la transición y pues sigue estando en el poder en este momento. Y ahí entonces se establecieron varios mecanismos, o sea, se crearon unos mecanismos judiciales como de justicia propia, muy del corte de justicia restaurativa, que se llamaban las gachacha. Estas gachacha, y esa foto que ven ahí en la presentación, es como una especie de juicio que se hace de manera social, a nivel como muy, digamos, de la comunidad en sí mismo. O sea, como está el perpetrador, está la víctima, se sientan, definen cómo van a ser las penas, se mira cómo puede ser un tema restaurativo para que la víctima pues sientan compensada también la violación ocurrida, y luego entonces ya se toma la decisión. ¿Qué ocurre especialmente con las gachachas? Digamos, tienen unas críticas que se les hicieron en relación con garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, pues porque digamos que eran unas situaciones pues que no eran formales como en un juzgado, o sea, era una cosa como lo que ven en la foto, pero tenía, digamos, la ventaja que pudieron verse muchísimas violaciones en un tiempo mucho menor, y que la justicia estuvo como más aterrizada pues en la comunidad, o sea, hizo parte como de un proceso restaurativo de la comunidad en sí misma también.
También se crea entonces una Comisión Nacional de Unidad y Reconciliación, pues que es la que busca entonces empezar a generar un sentido de pertenencia de Ruanda, o sea, como que los ruandeses se sientan parte de una comunidad del país, más allá de dividirse o verse diferente en razón de la etnia a la que pertenecen. Y finalmente acá se creó también, pero ya no desde el país en sí mismo, sino a nivel internacional con el apoyo de Naciones Unidas, un Tribunal Penal Internacional. Ese Tribunal Penal Internacional estaba establecido en Tanzania, que es un país limítrofe con Ruanda. Y allí se buscaba entonces juzgar a los máximos responsables de los delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad ocurridos entonces pues en este periodo que les menciono, del 94. Este proceso de justicia transicional, digamos, con la creación de este Tribunal Penal Internacional, que es entonces un componente de justicia distinto a las gachachas que les mencionaba, tiene también como unas virtudes y también unas críticas. Entonces, por ejemplo, pues en este lugar, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, yo estuve un periodo corto como investigadora jurídica, pero tuve la oportunidad pues de trabajar en el tribunal y de luego ir a Ruanda porque me pareció pues muy interesante poder observar directamente por mí misma como el lugar del que venía pues la persona que estaba siendo juzgada en la pues en la sala en la que yo estaba trabajando. Y pues ahí tuve la oportunidad de ver un poco como el impacto real de los tribunales, y es este tema que finalmente el tribunal es un esfuerzo muy grande de Naciones Unidas, pero pues no tiene como la masividad en condenas que tienen pues otros procesos, porque pues ahí se busca es como los criminales más representados, o sea, los más grandes criminales, digámoslo así, los que mayor responsabilidad tienen de los delitos cometidos. Entonces, al estar en otro país, por ejemplo, y pues como que la gente no lo sentía tan propio, o sea, como que era real que existía y estaba, pero no era una cosa como que estaba establecida en Ruanda y que la gente pues pudiera como hacer una participación mucho mayor. Otra de las cosas que pasaba, por ejemplo, es que claro, como era un tribunal de Naciones Unidas, entonces digamos, las condiciones carcelarias en las que estaban quienes participaban pues como comparecientes en el tribunal de Ruanda, el tribunal internacional, pues obviamente eran unas cárceles que respondían a los estándares carcelarios que Naciones Unidas exige. Entonces, yo recuerdo cuando estuve en Kigali, la capital de Ruanda, que alguien, o sea, como yo pregunté como cuál era la percepción del tribunal y alguien me dijo como que en realidad los tenían en unos hoteles, que era como que los tuvieran en unos hoteles, pues claro, porque digamos que las condiciones carcelarias de las cárceles de Naciones Unidas obviamente eran distintas a las que había en ese momento en Ruanda. Entonces esa era como una percepción, digamos, social que había sobre las condiciones en las que estaban los comparecientes ante el tribunal. Pero digamos que el tribunal en todo caso tenía como finalidad generar como unas condenas ejemplarizantes, también como medida de no repetición y para desincentivar pues la comisión de este tipo de delitos en un futuro en el país. Y pues esa es como la historia de lo que viví en Ruanda, pues y de lo que ha sido este proceso de justicia transicional en Ruanda. Si quieres, por favor, Julián, pasa la filmina. Entonces aquí hicimos esta diapositiva en la que quisiera como mostrarles un poco desde estos tres procesos de justicia transicional que podemos ver, por ejemplo, que se toma o que se inspira en la jurisdicción. Obviamente, pues, yo no estuve en las conversaciones de La Habana, ni hice parte, pues, como de la creación de la jurisdicción, ni del diseño institucional, pero hay cosas que uno puede ver que se retoman en lo que es la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, tenemos que en Camboya, lo que les decía ahorita, que hay un tema híbrido en el sentido de que las fuentes normativas tienen el derecho penal internacional
y el derecho penal nacional. Y lo mismo, de alguna manera, pues ocurre en la jurisdicción, porque en nuestro derecho aplicable nosotros tenemos tanto el derecho nacional como el derecho internacional penal, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, que son fuentes normativas que podemos como tomar los magistrados y magistradas de la jurisdicción para hacer la... perdón, es como que no sé si están oyendo que está la lavadora de platos. Todos aquí en la virtualidad en la casa, como que paró un momentico y me desconcentró. Me disculpan. Entonces, claro, nosotros tenemos unas fuentes normativas que nos permiten hacer un análisis, digamos, más robusto o más rico, porque tenemos como cómo aplicar directamente unas fuentes normativas directamente en nuestro marco jurídico aplicable en la jurisdicción. Luego tenemos entonces también que en Camboya hay una participación de jueces internacionales en las cámaras extraordinarias, lo que les contaba, y nosotros en la JEP no tenemos magistrados internacionales, todos somos colombianos, pero tenemos una figura de amicus, y los amicus fueron también seleccionados por el comité de escogencia que seleccionó a los magistrados y magistradas de la jurisdicción. Y estos amicus son personas, pues, son internacionales, expertas en los mismos temas que los magistrados, digamos, con las mismas calidades académicas, profesionales y de experiencia, pero no hacen parte de la magistratura. Se les puede entonces pedir en ocasiones conceptos jurídicos que puedan ser aplicables a los casos en la jurisdicción. Tenemos también el tema de la participación de las víctimas. Entonces, las cámaras extraordinarias de Camboya hay un desarrollo importante sobre la participación de las víctimas en los procesos. Y eso mismo entonces se retoma y creería yo se amplía y se fortalece en el sistema integral en general, digamos. Si de pronto voy a hacer como un paréntesis acá sobre la JEP, porque como, pues, si algunos de ustedes saben o si no saben, les cuento un poco, la JEP hace parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema integral tiene 3 órganos que nacieron del acuerdo. Uno es la Comisión de la Verdad, el otro es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el otro es la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, las víctimas tienen una participación en el sistema integral, o sea, no es solo en la JEP. Y eso es muy importante porque entonces tenemos 3 mecanismos creados y generados dentro del acuerdo en los que las víctimas tienen participación directa en los procesos que se lleven a cabo. Luego tenemos entonces de Sudáfrica, lo que les comentaba ahora, pues que teníamos estos 3 comités dentro de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Y en la JEP tenemos entonces unos órganos que cumplen funciones, digamos, pues similares en el sentido de que obviamente hay unas diferencias importantes, pues como ya en el desarrollo específico nuestro, en nuestro marco normativo, en las funciones más específicas, pero hay como una finalidad general parecida. Entonces ellos tenían un comité en el que se estudiaba el tema del otorgamiento de las amnistías. Nosotros tenemos una sala dedicada a eso, que es la que les mencionaba yo, que es a la que yo pertenezco. Ellos tenían entonces una sala, un comité que miraba todo el tema de las violaciones a derechos humanos e investigaba los hechos ocurridos durante el apartheid, y nosotros tenemos la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que es la sala en la que se crean y se generan los macrocasos donde se priorizan los hechos más graves y representativos ocurridos en el conflicto, y la sala lleva a cabo una investigación, pues en sí misma la investigación que lleva sumado a lo que ha recibido de informes de víctimas, de organismos estatales, de ONGs, de la misma jurisdicción ordinaria, y junto con las versiones voluntarias de los distintos comparecientes ante la jurisdicción. Entonces, toda esa información, la sala de reconocimiento la une, la estudia, la contrasta, la analiza y ahí saca, pues, entonces, sus decisiones. Luego tenemos que en Sudáfrica, en la Comisión de la Verdad, había este comité de reparación y rehabilitación que les comenté, y nosotros tenemos en la jurisdicción lo que les mencionaba en el video, que dice que hay 3 salas: la sala de amnistía, la sala de definición de situaciones jurídicas y la sala de reconocimiento, y luego tenemos un tribunal.
En el tribunal hay primero dos secciones de primera instancia, que es donde van a ocurrir los juicios. Una de esas secciones de primera instancia es la sección con reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente, los comparecientes ante la jurisdicción han reconocido verdad ante la sala de reconocimiento, la ruta jurídica que siguen al interior de la jurisdicción los lleva a la sección con reconocimiento para el tema del juicio. Ahora, como hay un reconocimiento de verdad, entonces lo que ocurre en la sección de primera instancia con reconocimiento es un proceso dialógico en el que se busca la imposición de penas de naturaleza restaurativa para las víctimas, que es un poco lo que mencionaba el video sobre las sanciones propias. Entonces, digamos que hay una apuesta en la jurisdicción por una justicia restaurativa, también parecía pues como a lo que veíamos en temas de las gachachas, en el sentido que también tenían justicia restaurativa, pero digamos que aquí se hace dentro de un órgano judicial, que es la sección, un órgano judicial dentro de la jurisdicción, que es la sección de primera instancia con reconocimiento. Tenemos entonces en Ruanda lo que les mencionaba de pues, la justicia tradicional, ancestral, que es el tema de las gachachas, y nosotros tenemos al mismo tiempo pues, el tema de la justicia restaurativa que les vengo mencionando, y al mismo tiempo tenemos la articulación con las autoridades étnicas de los distintos pues, resguardos o de las distintas comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueros, rom, y los distintos pueblos indígenas, en los que la jurisdicción hace una articulación con estas autoridades para poder hablar entre jurisdicciones y definir pues como los distintos caminos de los comparecientes pues que tengan que ver con estas comunidades. Entonces eso es como una innovación importante de la jurisdicción, porque hay una comunicación constante y articulada con estas autoridades. Tenemos entonces también el tema de lo que les mencionaba de la justicia restaurativa y las sanciones propias, que ya lo mencioné, y la construcción dialógica de la verdad entre las víctimas, sus comunidades y los responsables, que vuelve a ser entonces lo mismo que tenemos dentro de la jurisdicción cuando hacemos la construcción de verdad, ya en el momento en el que hay un reconocimiento de verdad de quienes son comparecientes en la jurisdicción, ya hay un proceso distinto al proceso que normalmente hay de justicia retributiva, en el que hay una fiscalía que demuestra ante el juez como lo que la otra persona no quiere o no está dispuesta a reconocer o no es lo que le parece que ocurrió. Entonces hay una naturaleza distinta, hay una naturaleza restaurativa en la sección de primera instancia con reconocimiento y una naturaleza retributiva en la sección de primera instancia sin reconocimiento. Si quieres, pasa, por favor. Entonces, ya claro, ¿cómo el acuerdo de paz, cómo lo vemos frente al derecho comparado, cierto? Entonces, hay un tema, y es que nosotros somos uno más de los procesos de justicia transicional que se han vivido en el mundo. Creo firmemente que somos un proceso muy avanzado en el sentido de haber realmente hecho un estudio concienzudo de cómo podemos hacer un proceso de justicia transicional que nos permita como sobrepasar lo ocurrido de una manera en la que se respeten las obligaciones de Colombia en los tratados internacionales, se respete también los derechos de las víctimas, su centralidad en el sistema, y que se le dé seguridad jurídica a los comparecientes, entendiendo además que esta justicia especial y este sistema integral nacen de un acuerdo de paz. O sea, no hay vencedores ni vencidos, hay un acuerdo al que se llegó entre las partes del conflicto, y de ahí nace entonces este sistema que pues tiene los distintos órganos que les comenté con finalidades diferentes, todas complementarias para pues realmente hacer un aporte a la construcción de paz en el país. Entonces eso sería todo y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctora Marcela.
Saludo en este momento al doctor Damaso Rodríguez, él es el decano de la Facultad de Derecho de nuestra seccional Cartagena. El doctor Damaso va a tener una conversación con usted, doctora, de unos temas que se han definido en la agenda. Doctor Damaso, buenas tardes, bienvenido. Hombre, buenas tardes de nuevo. Quiero decirle a usted, doctora Marcela Giraldo, que es una alegría y una satisfacción tenerla a usted como invitada especial. Y lo que le voy a decir a usted, quiero que lo entienda de esta manera, no es porque lo diga su decano de Derecho en Cartagena. El público asistente aquí, que se lo voy a recordar porque sé que usted lo tiene muy claro, usted tiene aquí las 7 seccionales de la Universidad Libre: Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Socorro, Pereira, Cali y Cartagena. Y como Cartagena es el anfitrión, también tenemos de la Universidad de Cartagena estudiantes de medicina. Tenemos docentes que se han dado un gusto de escucharla a usted, porque algunos de mis estudiantes que están aquí conectados creo que se dieron cuenta de lo coloquial y sencillo como usted trató de manera exquisita, y lo voy a decir porque lo copié, porque vamos a empezar este conversatorio. Usted estuvo diciendo, doctora, los eventos de Camboya, de Ruanda y de Sudáfrica. Los anoté muy bien, pero quiero propiciarle esta inquietud, doctora. ¿Quién le habla? Y de paso le recuerdo que el grupo que usted tiene aquí son personas juiciosas, ordenadas y sobre todo gente decente. Usted no va a encontrar aquí una sola expresión ni por asomo de irrespeto en las preguntas. Pero ¿qué le quiero plantear, mi querida doctora, con tanta experiencia? Porque yo me leí su hoja de vida ahora que la había revisado la doctora Luz Viviana, y en su experiencia internacional sé que de pronto usted sabe de esto que le voy a contar. Acá en Cartagena vino hace tiempo, cuando todavía no se había firmado el proceso de paz, el exjuez español Baltasar Garzón. Estuvo aquí, y se lo quiero decir a todos los presentes, porque ese juez en ese momento es juez, yo corría al ladito a tomarme la foto. Y usted sabe, así como me la voy a tomar con usted ahorita, y todo lo vamos a hacer. Y yo me le acerqué y le hice este planteamiento que con todo el respeto se lo voy a repetir a usted. Le dije, mire, Colombia va a entrar en este proceso de la justicia transicional, pero doctor, ¿usted piensa que esas personas que estuvieron en un conflicto armado van a negociar para irse para una cárcel? Me perdona que haya sido tan crudo. ¿Por qué? Porque yo veía la arista y la sigo viendo como penalista, porque hoy la sede anfitriona tiene el tema al frente. No le voy a decir lo que me respondió el doctor Baltasar en ese momento, porque quiero que sea usted, ya que nuestro consultorio jurídico, que está representado aquí por la doctora Lourdes, tiene muchos casos, doctora, tenemos muchos casos, y obviamente respeto su independencia porque usted hace parte de la Administración de Justicia. Tenemos muchos casos donde la gente dice, no, mira, nadie va a pagar sanciones realmente. Así me lo dijeron, o sea, me perdona, pero le estoy trayendo lo de la calle. Entonces yo la motivo, doctora, a que usted me diga qué opina, porque yo tuve ese abrazo con el doctor Baltasar, pero creo que con usted es mucho más agradable el abrazo. Créame que aquí se lo estoy transmitiendo. Entonces le doy ese pequeño chip. ¿Usted qué opina, doctora, de eso que me dijo, de que me haya podido decir el doctor Baltasar? Porque yo no le voy a decir qué me dijo, sino la pregunta que se la transmití. Sí, muchas gracias. ¿Qué me puede decir, doctora? Claro, no, yo creo que ese es un tema muy importante, muy relevante y como muy medular de la justicia transicional, de este proceso en específico que se creó. Y creo que es una apuesta que se está haciendo al tema de que las sanciones propias de la jurisdicción, como les mencionábamos en el video, hay unas sanciones propias, unas sanciones alternativas y unas sanciones ordinarias. Hay 3 tipos de sanciones distintas que se van a imponer dependiendo del momento en el que haya reconocimiento de verdad o si nunca lo hay. Las únicas penas en las que no hay privación de libertad en centro penitenciario es en las sanciones propias, en donde hay unas medidas de restricción de libertad, entre otras cosas. Pero digamos que ese es como uno de los temas sensibles, por decirlo así, porque pues es una novedad en un sistema de justicia transicional
por lo menos en Colombia, en el que haya unas sanciones que no involucren prisión. Ahí creo que es como importante retomar el tema de cómo esta justicia nace de un acuerdo de paz y no de una guerra ganada o de un vencido y un vencedor, que los términos son distintos, obviamente, entre partes que negocian. Y pues claro, está esta tensión entonces de qué es lo que, o sea, cómo negociamos quienes estamos enfrentados en guerra. Si yo cedo en esto, ¿usted en qué va a ceder? Un tema un poco como ese, pues que ya eso es un tema que ocurrió con los negociadores en La Habana y pues que ya supera nuestro, o sea, ya lo ocurrido está, ¿cierto? Yo creo realmente que mucha parte de lo que vamos a saber si la JEP como institución va a responder a las exigencias de justicia, las vamos a ver con la imposición de las penas. En este momento eso no ha ocurrido porque en este momento todavía no ha habido juicios, no estamos todavía en esa etapa. Entonces es muy difícil en este momento aventurarnos, o creo yo más bien un poco irresponsable de mi parte ponerme a hablar de cómo va a ser una cosa que no sabemos, pues, y que yo espero sea útil, sea relevante, sea un ejemplo para el mundo. O sea, yo de verdad, pues, como miembro de la jurisdicción, espero y tengo la fe en que así sea, y no solo la fe, sino el conocimiento que tengo de lo que los colegas de la sección han ido trabajando a lo largo de estos años, preparando todo el tema de las sanciones propias. Entonces, es importante además ver cómo el tema del incentivo que hay para el aporte a la verdad, porque el aporte a la verdad es lo que va a hacer la diferencia en el tipo de penas que se van a imponer. Entonces, tiene una naturaleza distinta, no solo transicional, sino como del tema del penal de la justicia ordinaria, en el que también nosotros tenemos ese reto, incluso en nuestras audiencias, que muchas veces la gente tiene esta cosa de que entre menos diga, a ver qué me comprueban, pero en realidad aquí es al revés, entre más diga, mejor puede ser como el tratamiento al interior de la jurisdicción, porque se incentiva es el aporte a la verdad, o sea, que Colombia conozca realmente qué fue lo que ocurrió por parte de sus actores armados, pues de los actores armados que participaron en el conflicto. Entonces ahí como pues para ya como resumir un poco, hay unas sanciones, solo un tipo de sanciones de las 3 sanciones posibles no tendrían privación de libertad en centro penitenciario. Esas se otorgarían pues o se impondrían a quienes reconozcan verdad ante la sala de reconocimiento, o sea, es un reconocimiento temprano de verdad. Y adicional a eso, las penas entonces van a llevar también consigo no solo el tema de la restricción de libertad, sino también otras medidas distintas que ya se fijan en este proceso dialógico junto con las víctimas y los magistrados y magistradas de la sección. Hay algunas medidas que ya, por ejemplo, la ley trae de ejemplos de cuáles pueden ser. Entonces tenemos el tema de la recolección de material bélico desperdigado por el territorio. Entonces, que parte de la sanción sea justamente, no sé, por ejemplo, un desminado. Entonces, es una apuesta que se hace a que haya una reincorporación social, una reinserción social real en la que, digamos, esa fuerza de trabajo pueda ser útil a la reconstrucción del tejido social y de las víctimas. Entonces, esa es como la apuesta, es una novedad. Sé que tiene, pues, sus críticas, sé que no es un tema, pues, como sencillo, es sensible, pero esa es la apuesta que se está haciendo en la jurisdicción. Muchas gracias, mi maestra. Y no se preocupe por la lavadora de platos, que si acá me ladra el perro, pues ya estamos acostumbrados a eso. Sí, es que tomé nota. Sí, no se preocupe, ¿sabe por qué? Porque es que estamos motivando a todos los asistentes, porque ya hay unas preguntas que ahorita ellos nos van a transmitir, pero yo tengo un segundo planteamiento, doctora. Yo crecí en una escuela, como muchos de los que están aquí que van tomando notica. Usted usó una palabra que sé que al público le llamó la atención. Usted utilizó la palabra o la expresión masividad de condena cuando estaba hablando en alguno de sus apartes en su intervención.
le quiero hacer esta pregunta bastante atrevida y con eso no quiero decir que sea, no la voy a colocar a usted como adivinadora. ¿Usted sí cree que la Justicia Especial para la Paz en algún momento en Colombia, tal como viene operando, lleguemos a tener diferentes tipos de condenas bajo los presupuestos de las sanciones que usted me mencionó, que usted por supuesto las maneja muy bien, los 3 tipos de sanciones? ¿Usted cree que llegaremos a la aplicación efectiva numérica de las mismas? ¿Llegaremos a algo por lo que usted está viendo? Y me disculpa la pregunta, pero yo he sido conjuez de la sala penal y sé que usted no puede prejuzgar ni puede meterse tampoco en temas así de fondo, pero académicamente usted piensa que podamos pensar para los colombianos en un momento que vamos a tener esa masividad de condenas o de por lo menos de sanciones donde se vea un resultado, mi querida doctora Giraldo. Yo creo que esa pregunta es muy subjetiva, porque entonces podríamos decir, bueno, ¿a qué nos referimos con masividad de condenas? ¿Cuándo yo entiendo que hay una masividad? ¿Cuándo usted entiende que la hay? ¿Cuándo nos parece que la JEP fue lo suficientemente eficiente? ¿Cuándo no? Y eso va a depender mucho como de un criterio muy personalísimo, de si vemos a la JEP como un éxito o no. El tiempo se acabará y habrá gente que dirá, la JEP no sirvió para nada. Habrá gente que dirá, la jurisdicción hizo más de lo que esperaba. Pues no tenemos cómo saber realmente cómo va a ser la percepción, porque creo que eso va a ir muy de la mano con un criterio subjetivo de quien haga ese análisis. En mi caso, yo creo que la jurisdicción está llamada a hacer ese trabajo, esa es la misionalidad de la jurisdicción. Tenemos también el tema pues de que tenemos un límite de tiempo y realmente tenemos un límite de recursos humanos también para hacer todo un estudio judicial de las violaciones ocurridas en el conflicto por varios actores. Adicional a eso, en muchas décadas de conflicto. Entonces, hay unos retos muy importantes en la jurisdicción de cara a el marco, digamos, temporal en el que ocurrieron las violaciones en las que tiene competencia, la cantidad de violaciones ocurridas y la temporalidad que tiene para llevar a cabo su misionalidad. Pues yo esperaría que sí, que logremos que el país vea resultados positivos de nuestra gestión, pero pues ya el tiempo y los distintos ciudadanos serán quienes juzguen si eso ocurrió. Perfecto, mi doctora. No, y como usted sabe, hay veces nos llamamos universidad libre con los invitados que tenemos, porque precisamente hay veces somos demasiado liberales. Ya para ir terminándole en mi conversatorio, porque quiero que los muchachos y todos los asistentes transmitirle lo que me están escribiendo acá. Doctora Giraldo, ¿sí está preparada logística, financieramente y estratégicamente la Jurisdicción Especial para la Paz para afrontar todo este fenómeno? Lo digo porque hay veces se observan algunos malestares que tengan que ver de pronto con los procesos, con la celeridad en los procesos. Sí está preparada, tiene la estructura organizativa y financiera para afrontar lo que se viene, porque ya usted me lo dijo, todo depende del panorama que se vea en cada caso. Usted bien me dijo ahorita y me gustó esa expresión cuando usted dijo, es que mientras más diga es mejor, ¿cierto? Mientras más se diga es mejor. Entonces sí está preparado, porque es que hay veces me inquieta eso de que las salas de audiencias, ahora tenemos el tema de la virtualidad, no sé qué tanto ha permeado la virtualidad esto, no es lo mismo. Entonces yo quiero que usted me diga si estamos preparados, o sea, usted está allí y yo quiero que el público sepa si efectivamente están los recursos, está el personal, está la capacidad para hacerle frente a lo que se viene. Me desahogo con algo, porque es que yo quería este momento con usted, yo me alegré cuando usted venía. Imagínense que me dijo un estudiante en consultorio jurídico, me dijo, y que, lo voy a decir doctora, porque son mis muchachos, me dijo, ay doctor, y yo le dije, no me diga doctor, porque yo todavía apenas voy por maestría, todavía no tengo doctorado. Le dije, dime apenas abogado. Sí llegaremos a algo con la Justicia Especial para la Paz, doctor, porque es que hay tantos, ustedes son como algunas relaciones, muchos lo quieren y otros no lo quieren, es la verdad, se lo digo porque estoy de decano y muchos lo quieren y otros no lo quieren. Yo me mantengo neutral, pero le transmito esa inquietud. Sí está preparada la Justicia Especial para la Paz, logística, financieramente, para afrontar todo esto, y más ahora con el tema de la pandemia y la virtualidad, porque ya se está hablando de que la justicia va a continuar con mucha virtualidad.
que muy poquito vamos a tener las salas llenas de personas buscando a alguien que se le desapareció hace años y quiere que el desmovilizado Damaso Rodríguez le diga dónde está siquiera el cadáver y por qué le quitaron la vida. Entonces, le transmito eso ya para empezar ahorita en otro tema, mi doctora Marcela. Hay creo que como varios puntos, digamos, la virtualidad, que es algo que nos afectó a todos en esta situación de pandemia, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, digamos, usted dice, no vamos a ver las salas de audiencias llenas de gente, pero en realidad cuando uno puede ver también que ha habido audiencias virtuales en las que mucha más gente ha podido participar, porque tienen un impacto regional en el que, digamos, la movilidad de la gente a Bogotá es más difícil, la gente no tiene los recursos, entonces la virtualidad incluso en algunas ocasiones ha permitido una mayor participación de tanto de víctimas como en general de comparecientes. Y ese creo que es un aspecto a resaltar. Obviamente también pasa que la jurisdicción pues está en Bogotá, pero pues siendo usted costeño y yo paisa, sabemos pues que el país no se reduce a Bogotá y que el conflicto menos que se reduce a Bogotá, pues porque azotó a muchísimas áreas del país, pues por no decir que a todo el país. Entonces, de ahí la importancia de que la jurisdicción pueda hacer presencia territorial permanente. Eso se sigue haciendo. Obviamente, en algunos casos se hace virtual, pero en este momento ya también hemos retomado como viajes en terreno a distintos lugares para audiencias, para recepción de informes de víctimas. Tenemos oficinas regionales en distintos lugares, enlaces territoriales que son personas de la jurisdicción que viven en distintos puntos estratégicos del país que cubren distintas zonas. Entonces, sigue habiendo pues como digamos un alcance del territorio completo de la jurisdicción a pesar de la pandemia. Y también pues se hacen audiencias con las medidas de bioseguridad y etcétera en la jurisdicción. Ahora, que si estamos o no preparados para la finalidad para la que fuimos creados, yo creo que estamos preparados, pero que siempre hay retos importantes que tenemos por delante. Entonces, por ejemplo, uno de los retos que nosotros afrontamos en la sala de amnistía, pues para poner un ejemplo que ustedes me van a entender bien. Nosotros en la sala de amnistía, bueno, no sé si los estudiantes de medicina de pronto ya se salieron, los estudiantes de medicina como esta señora. No, ahí están. Ahí están todavía, ahí, gracias. ellos están ahí, sí, ellos están gracias ahí. A los estudiantes de medicina y también gracias por todo lo que hacen en esta pandemia por todos nosotros. Pero no, si estoy hablando muy abogado, me dicen para que no se nos vaya del público la gente que no es estudiante de Derecho. Entonces, digamos, para el estudio de los beneficios de la amnistía, nosotros necesitamos que nos manden de la jurisdicción ordinaria o de la Fiscalía los expedientes para efectos de poder estudiar si el delito por el cual la persona está siendo investigada, procesada o fue condenada es un delito que puede o no ser amnistiable. ¿Qué ocurre? Que tenemos unas dificultades que también se han aumentado con la pandemia en la recepción de la información por parte de la jurisdicción ordinaria de la Fiscalía, porque pues como ustedes saben hay muchas regiones del país en las que no hay los recursos en la rama judicial para poder remitir los expedientes o no están en siglo XXI, que es este sistema que tenemos para conectar los distintos juzgados del país. Entonces ahí es donde hay dificultades que de pronto nosotros pues estamos viviendo y que digamos tienen un impacto también en la agilidad en la que podemos llevar a cabo la función en la sala de amnistía, porque dependemos de que llegue una información que no tenemos nosotros, ni producimos nosotros, ni podemos tomar una decisión hasta que llegue. Entonces, esos son el tipo de, digamos, dificultades, como mencionaba usted, logísticas, que uno en el día a día empieza a experimentar. Obviamente, hay medidas que se adoptan para efectos de poder como sobrepasar esas dificultades, pero claramente en una institución que es nueva, que también está como en una expectativa social muy importante de lo que va a ser en la temporalidad que tiene, hay un montón de desafíos, también desafíos tecnológicos, desafíos logísticos, desafíos de personal. Entonces,
sí creo que estamos dando el 110% con lo que tenemos y eso se ve reflejado ya en lo que hacemos y se va a ver reflejado en los años que nos quedan. Pero pues sí, obviamente hay desafíos que no puede uno decir que no existen y pues de hecho lo normal es que existan, como supongo yo que en la universidad también ustedes tengan desafíos como de cosas que podrían ser mejor o procesos que de pronto podrían reevaluarse como para ver cómo funcionarían de otra manera más eficiente. Entonces, en eso estamos también en un permanente crecimiento y una permanente reevaluación pues de lo que vamos haciendo para seguir adoptando mejores y buenas prácticas. Muchas gracias, doctora. Sí, no, como dicen, usted se explayó y se extendió ampliamente, que fíjese que ahí escribió uno de los jóvenes de medicina que está muy atento y contento con esto. Hay unas preguntas que le voy a transmitir naturalmente con todo el respeto, pero hay una más que se me ocurrió, doctora. Esto es una expresión que digo yo, es como un decir, porque estamos conversando, ¿no? También le escuché que usted dijo, somos un proceso más, o sea, somos un proceso más en el mundo que se está dando. ¿Usted le ve futuro, doctora, en cuanto a la verdad? Sí, no, en eso completamente. Sí. En relación con el aporte a la verdad, claro, no solo le veo futuro, lo vivo en mi día a día laboral. Yo veo y de pronto, por ejemplo, creo que ese es uno de los desafíos que podemos tener, que a lo mejor no logramos terminar de mostrarles a ustedes, pues afuera de la jurisdicción, todo lo que ocurre en ella. Pero yo he estado en audiencias de reconocimiento de verdad en los que las personas han hecho un reconocimiento real con una como reflexión profunda sobre lo ocurrido, pues, o sea, en serio, son momentos en los casi que uno ve como cómo se cristaliza la justicia transicional ante los ojos. Entonces, sí veo ese aporte. Me ha tocado, por ejemplo, personas que reconocen delitos por los cuales no tenían procesos en la jurisdicción ordinaria. O sea, hay como el incentivo del aporte a la verdad se ve reflejado en ese aporte que se hace. Entonces, en ese sentido, no solo pues digo hacia futuro, quiero que sepan qué ocurre hoy en día ya. Perfecto. Así es, mi doctora, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que darle entrada al conversatorio a nuestros asistentes. Las reglas han sido muy claras y ellos las han portado juiciositos. Yo tengo ya unas preguntitas que me van pasando organizadamente. Se las voy a ir transmitiendo y usted naturalmente, doctora, con la mayor tranquilidad entienda que aquí lo que hay es unas almas agradecidas con ese tiempo, porque algo que no dije, doctora, cuando la recibí, los que hemos sido servidores públicos sabemos lo que representa y por eso comprendí cuando usted estaba uniéndose, yo le decía a mi equipo, no se imaginan lo que es tener una magistrada con tantas ocupaciones acompañándonos en la Universidad Libre y a la comunidad en general. Por eso le quiero reiterar ese alto agradecimiento. Esta pregunta que me manda uno de los asistentes es muy puntual. Dice, doctora, ¿por qué si la población rechazó el proceso de paz en La Habana, estos acuerdos se implementaron? Ese es un primer planteamiento que nos mandan. No sé si usted puede decirnos algo de eso allí. Sí, o sea, yo creo que ahí ese es un tema importante y muy recurrente. Eso es algo que, digamos, no nos es ajeno a ninguno de los colombianos. Ahí, digamos, la explicación jurídica es que los acuerdos fueron aprobados luego por el Congreso con las modificaciones entre un primer acuerdo y el segundo acuerdo. Entonces, la explicación, digamos, está el Congreso como representante popular de los colombianos es quien termina aprobando el acuerdo con las modificaciones realizadas. Esa es una respuesta. Lo que pasa es que de esa respuesta entonces vienen otra serie de comentarios que seguro todos están pensando, como de, pero eso sí se podía hacer, pero no se podía hacer, pero ¿por qué lo hicieron? Pero es que sí pusieron todas las, sí, no pusieron todas las cosas que se querían cambiar, es que quitaron eso, es que pusieron lo otro, es que eso no. Entonces ahí ya como que nos estaríamos como metiendo en una conversación más de percepciones, pero jurídicamente la respuesta existe. El tema yo creo que no es jurídico en realidad, el tema es el impacto social y casi que emocional que genera eso en la génesis de la JEP. Y aquí quisiera también hacer casi que un llamado
a un punto que a mí me parece importante y que lo veo mucho como miembro de la jurisdicción, y es que es importante entender que el acuerdo de paz no es la JEP solamente. El acuerdo es un acuerdo de varios capítulos. En el capítulo quinto, la JEP es parte del capítulo quinto, pero hay mucha parte del acuerdo que no es la jurisdicción. O sea, la jurisdicción de hecho es como un pedacito del acuerdo. Y creo que muchas veces hay como un énfasis muy amplio en la jurisdicción como que fuera sinónimo del acuerdo, cuando en realidad también hay una serie de políticas públicas que se adoptarían en el marco del acuerdo, de otras entidades, órganos que tienen influencia en cómo se implementa el acuerdo. Entonces, como que la JEP no es la única parte del acuerdo, pero sí entiendo lo que dice el estudiante y lo entiendo también porque lo que les digo es algo que no nos es ajeno a ninguno de los colombianos. Entonces, la respuesta, como les digo, jurídica está. Lo otro es ya una serie de apreciaciones que podríamos hacer sobre cómo ocurrió, pero no hay algo ilegal para decirlo desde lo jurídico. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Nos pregunta otro de los asistentes. Mire, una pregunta un poquito interesante. No sé cómo la va a tomar usted, pero si me la hicieran a mí, yo pensaría un poquito cómo responderla. ¿Cuáles son los puntos más débiles de nuestros acuerdos de paz? Imagínense. Así me la transmitieron. No sé si usted quiera decirnos algo de eso. Así me la transmitieron y así me la pasaron y respeto esa manifestación. ¿Qué me puede decir usted, doctor? Voy a empezar así como Gregorio Pernía en MasterChef, que es, aló, se cortó la comunicación. Sí, total, o sea, por eso se la puse. No, mentiras, no, ya hablando en serio. Miren, yo creo que esa es una pregunta muy buena, pero que yo como magistrada en realidad yo no quisiera entrar a analizarla, porque el acuerdo, como les digo, involucra tantas cosas que superan la JEP, que es más como una apreciación como colombiana que yo podría dar, pero que quisiera como no indicar, porque además de todo, el tema no es tanto qué es débil en el acuerdo en sí mismo, y también ahí entonces es lo mismo, qué entendemos por débil, a qué nos referimos con eso, sino también la implementación que se ha hecho, si ha sido buena, si no, si debería haber sido mejor, cuáles son los desafíos que ha tenido, y eso supera por completo la competencia mía en la jurisdicción. Entonces me parece muy interesante que la gente se pregunte eso y que haya también como una apertura a evaluar cómo se ha hecho la implementación del acuerdo más allá de lo que hace la jurisdicción. Entonces creo que eso es como lo importante, como entender que la JEP no es lo único en el acuerdo y ver cómo se ha hecho la implementación del resto del acuerdo. Y ya cada uno juzgar pues como qué partes son débiles y qué partes de la implementación se han hecho bien o pudieron haberse hecho mejor. Y créame, mi querida magistrada, que yo le hice la pregunta porque es mi deber transmitírsela, por eso le hice el preámbulo. No hay problema, estamos conversando, sí, está muy claro. Bien, gracias. Muy bien, sí. Esta pregunta, pues sí creo que tiene un carisma muy especial y muy teórico. Me pregunta uno de los asistentes, ¿en qué se diferencian la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz? Lo colocó así textualmente y me clama que le digamos algo de eso. ¿En qué se diferencia la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz? Sí. Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque uno a veces metido en esto como que obvia cosas, entonces agradezco mucho como que me devuelvan un paso para hacer un poco más explícito este tema. Entonces, digamos, como yo les contaba, en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se crean estos 3 órganos nuevos que son la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo sé que no me preguntaron por la unidad, pero ya que estoy como haciendo este pequeño introducción, creo que es bueno pues de una vez como comentar eso. La unidad de búsqueda lo que hace es centralizar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el conflicto. Obviamente ustedes saben, han escuchado en medios, ojalá pues no sea el caso personal de sus familiares, el conflicto dejó miles de desaparecidos y ha dejado, porque además pues o sea, el conflicto con las FARC es el que estamos hablando, pero pues nosotros tenemos una situación de orden público que es difícil y que seguimos en una situación de conflicto con otros grupos, ¿cierto? Entonces también es importante eso, como aterrizar que el acuerdo es un acuerdo con un grupo armado y no es como que Colombia pues
no dejó de tener una situación de orden público. O sea, hay un gran paso hacia la paz, pero no es como que tuviéramos solo esa situación. Entonces, aquí el punto es que la unidad de búsqueda tiene entonces esa centralidad de la búsqueda de víctimas y de personas desaparecidas, ¿cierto? Entonces, eso lo que nos permite es como que en vez de que sea como por varios puntos, ahí llegue toda la información y se hagan las búsquedas, las exhumaciones, pues se reencuentren las personas con los familiares que estaban, digamos, pues estaban dados por desaparecidos, pero estaban vivos y estaban en otro lugar y no tenían cómo hacer contacto con sus familias, etcétera. Ahora, la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad lo que hace es una construcción histórica de la verdad. O sea, la comisión es un lugar en el que llega todo aquel que quiera dar su versión sobre lo ocurrido en el conflicto armado. Y se reúnen las distintas versiones que haya de las distintas voces que participen. No tiene efectos judiciales. O sea, lo que se diga en la Comisión de la Verdad no es que uno llame de la JEP y digan, ay, pásame lo que dijo fulanito, que a ver si aquí hacemos un proceso. No, eso no funciona así, porque todo el punto de la Comisión de la Verdad es incentivar que más voces lleguen y cuenten su verdad para que haya como una verdad construida de manera muy robusta por la Comisión de la Verdad. Ahora, en la JEP también hay una construcción de verdad, pero la construcción de verdad de la JEP es una verdad judicial, ¿cierto? Hay una contrastación con otros medios de prueba sobre lo que dijo la persona para efectos de comprender si la persona aportó o no verdad y cuándo la aportó. Entonces, aquí es como lo que se prueba en un proceso judicial. O sea, hay una contrastación judicial que es distinto a que yo vaya a la Comisión de la Verdad y cuente pues mi versión de lo ocurrido y la comisión recoja todos esos relatos y como que los una en una sola voz. Es distinta la construcción de verdad. Esa sería como la diferencia pues más específica. Muchas gracias, mi doctora. Esta que viene, una pregunta también, no va a ser de MasterChef, pero es interesante. Porque no sé si la hicieron de una manera tan especial. Fíjese, la leo textualmente porque es mi deber y por eso estamos conversándolo. Doctora, de los escenarios internacionales que usted presentó como antecedente, ¿sabe si en alguno de esos países donde se aplicó justicia transicional hubo oposición de los gobiernos que asumieron el poder con posterioridad al inicio de la función de esos tribunales de justicia transicional? Dicho en otras palabras, sería como si está funcionando la justicia transicional, llega un nuevo gobierno, si usted sabe que eso se haya podido haber dado eventualmente como algún antecedente. Bueno, en los que yo comenté en realidad tienen como una naturaleza distinta en ese sentido. Digamos, en Ruanda, quien llega al poder, o sea, son, digamos, un grupo que nace de los tutsis que son refugiados en países vecinos. Entonces, ellos son como, digamos, pues sobre todo como los más afectados con la situación que ocurrió y entonces también incentivan mayormente que se haga este proceso justamente para la reparación, pues, de lo ocurrido. Entonces, el gobierno, y en Ruanda pasa que sigue siendo el mismo gobierno, que esa es otra situación, pues, que uno podría decir, bueno, y cuando este gobierno no esté, ¿cómo va a ser la situación en Ruanda? Cuando desde el 94 pues está con el mismo gobierno, pero eso pues es otro tema para otro conversatorio el próximo año. Pero entonces esa es la situación en Ruanda. En Camboya ocurre que lo que hay es una derrota de los Jemeres Rojos. Entonces ahí también hay una situación distinta porque pues hay un nuevo gobierno que llega en el que hay unas elecciones democráticas y también hay como un incentivo de generar estos procesos transicionales al interior del país. Y luego tenemos el caso de Sudáfrica, en donde, como sabemos, el apartheid estaba, y cuando Nelson Mandela llega a la presidencia es cuando se empieza a hacer el proceso de la transición, que de nuevo él es uno, digamos, de las víctimas de este régimen y que busca pues a través de distintos mecanismos sanar las heridas que han dividido a su país por tanto tiempo y generar una nueva Sudáfrica unida.
en el que tengamos estos mecanismos que permitan dar ese paso hacia adelante. Entonces tienen como unas naturalezas distintas los procesos que les mencioné, en donde se dieron las cosas históricamente de otra manera diferente. Perfecto, doctora. Le agradecemos mucho. Imagínese ya como complemento de esta que acaba de terminar y se reserva el derecho, doctora, de decir no puedo opinar. Pero me la transmiten de esta manera, por eso es que me gusta cómo estamos haciendo la dinámica. La pregunta es como cuando los penalistas mandan una pregunta con una respuesta dentro y entonces el juez le dice, peligrosa, la pregunta ya lleva contenida la respuesta. No sé si sea así, pero respeto naturalmente y es la libertad de nuestros participantes. Doctora, ¿cómo enfrenta la JEP el desafío del sesgo político e ideológico protagonizado por el actual gobierno? Imagínese, se la repito, doctora, ¿cómo enfrenta la Justicia Especial para la Paz el desafío del sesgo político e ideológico protagonizado por el actual gobierno? La pregunta no la estoy haciendo yo, se la estoy transmitiendo. No, está bien. Digamos, yo creo que hay una cosa que es muy importante y es la pluralidad que existe en el país, que es algo que es importante y que es además relevante que ocurra, que tengamos distintas voces, que las personas que opinan distinto puedan tener participación política, que tengamos como, que no sea como siempre que todos opinemos lo mismo, sino que haya una diversidad de pensamiento, de proyectos políticos, de partidos que nutran el debate y que permita tener unos dirigentes a nivel pues como del Ejecutivo, del Legislativo, etcétera, que representen las distintas voces de un país plural, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante que existan diversas voces. En ese sentido, yo creo que, digamos, para la jurisdicción no es una cuestión de estar contra, a favor, una cosa, la otra. Yo creo que eso es una cosa irrelevante. La verdad es que somos parte como de un poder judicial, pues que no necesariamente, no estamos metidos en la rama, pero somos un poder judicial. Ahí es la importancia de la independencia de funciones entre los distintos poderes del Estado, pero todo nutre el debate democrático y es importante, digamos, sobre todo el respeto de la libertad pues, y de la independencia, pero dentro del marco de lo democrático. Entonces ahí es una cuestión de trabajar en conjunto en pro de los procesos de justicia transicional que se hacen y pues eso va a implicar hacer una articulación con distintas entidades del Estado que ocurre y pues se sigue hacia adelante en el trabajo que hacemos. Entonces creo que sería como por ahí mi respuesta. Gracias. Claro que sí, doctora. No, muy bien entendida y limitada y ponderada. Por eso es que los médicos no se han ido, los médicos están pendientes a todo esto. Y miren, y los abogados más. Esta pregunta, doctora, si me toca leerla 2 veces, se la leeré porque ya yo la digerí un poquito. Invitada especial, le dicen, ¿es posible un tribunal que se active en situaciones caóticas, sociales, económicas y jurídicas enmarcadas en violación de derechos humanos? Que la justicia transicional se active bajo ciertas condiciones partiendo de la participación pluriétnica y de plurisistemas jurídicos, por ejemplo, indígenas. Esta pregunta, vuelvo y le repito, se ve que está formulada por un docente o por alguien con una complejidad, porque se la voy a leer por segunda vez porque yo estoy anotándola. No sé usted, pero yo la estoy copiando. Y él sabe que estamos cumpliendo su cometido. ¿Es posible un tribunal que se active en situaciones caóticas, sociales, económicas y jurídicas enmarcadas en violación a derechos humanos? Que la justicia transicional se active bajo ciertas condiciones, partiendo de la participación pluriétnica y de plurisistemas jurídicos, por ejemplo, indígenas. ¿Qué bien, entendió o qué opina usted de esa pregunta? Si quiere, se la he pedido, pero dígame lo que considere. Sí. Yo les voy a decir como lo que yo entiendo, si de pronto la persona que hizo la pregunta pues considera que no respondí específicamente, pues le agradecería si después de mi respuesta le queda alguna duda que nos la haga saber. Entonces, digamos, en temas de justicia transicional, claro, ¿cuándo y por qué se dan los procesos de justicia transicional? Y creo que esto es como un tema importante y es
en los momentos en los que hay estas situaciones caóticas que menciona la persona, de violaciones de derechos humanos, de conflicto armado, en una escala muy alta, en la que la jurisdicción ordinaria no tiene la capacidad real de poder juzgar y sancionar absolutamente todo lo que pasa bajo el marco normativo vigente en un Estado. Entonces se generan como unas justicias transicionales, temporales, que permitan dar abasto con lo ocurrido de manera que se respeten los derechos de las víctimas, se dé seguridad jurídica a los comparecientes, se respeten los compromisos de investigar y sancionar, pero de una manera en la que realmente podamos dar una respuesta, pues digamos, de la manera más completa posible, porque ante un sinnúmero y miles de víctimas y miles de hechos pues delictivos, si juzgáramos absolutamente todo y todo lo ocurrido y todas las personas, incluso podría llegar a pasar que tuviéramos como espacios de impunidad, porque pues si el sistema judicial ordinario en este momento lo tenemos con las dificultades que tenemos, ahora imagínense pues uno juzgando los 50 años de conflicto, absolutamente todo lo ocurrido en todos los lugares, en todos los momentos, por todo el mundo, no sé cuántos años nos tomaría hacer algo así. Entonces, de ahí viene que la justicia transicional sea una herramienta que se crea para sobrepasar esos momentos caóticos y conflictivos como menciona la persona. Entonces sí, de hecho es ahí cuando nacen los procesos de justicia transicional y para esos momentos en específico. Ahora, en la segunda parte de la pregunta habla como de la plurietnicidad y de la participación indígena. Entonces, digamos, ahí como yo, pues lo que quisiera como decir en relación con eso son como dos puntos específicos. Uno, que la Jurisdicción Especial para la Paz es como, pues creería yo que por excelencia una muestra de esa pluralidad étnica que tiene el país, o sea, los magistrados de la jurisdicción y de hecho el personal de la jurisdicción es una muestra geográfica de todo el país y de las distintas etnias y comunidades que tenemos. De verdad, pues como que ahora obviamente estamos de manera virtual y pues no los puedo invitar a la jurisdicción, pero cuando estábamos en el edificio uno en serio ve personas como de, no sé, de Caquetá, de La Guajira, del Baupés, de Medellín, de Bogotá, o sea, como de todas partes, que me parecía, pues ya no los veo, pero me sigue pareciendo muy importante que haya esa representación de todas partes, por lo que les decía ahorita, porque es que el conflicto no es para que se juzgue en Bogotá por bogotanos únicamente, porque finalmente todos hemos sido permeados de alguna manera por lo ocurrido, tenemos perspectivas distintas y eso nutre la visión que se hace. Entonces, esa pluralidad y en especial la pluralidad étnica de la que habla la persona que pregunta. Entonces, por ejemplo, en los magistrados y magistradas tenemos magistrados indígenas, magistradas indígenas, magistrados y magistradas también afrodescendientes, y eso pues nos ha ayudado a tener esa representación y tener como muy presente la importancia de la articulación, por ejemplo, con la jurisdicción indígena, con las distintas autoridades étnicas. Por ejemplo, pues como por contarles, en alguna oportunidad yo tuve, sí, la oportunidad de ir a la Sierra Nevada de Santa Marta a reunirme con las autoridades cancuamas. Ahí nos acompañó la magistrada Ana Manuela Ochoa, que es cancuama, es de la comunidad cancuama, y fue un espacio muy importante para la jurisdicción porque fue como ese diálogo entre jurisdicciones, y esa articulación con ellos en el trabajo que nosotros realizamos, pero también desde el respeto y del reconocimiento de lo que ellos hacen como esa posible comunicación entre todos. Entonces hicimos la audiencia allá, estaba la comunidad, tuvimos primero un momento como de armonización en el que la magistrada Ana Manuela hizo como la presentación de las autoridades, a las autoridades nos hizo la presentación nuestra, entonces era como un momento en el que uno veía en ella ese puente entre dos mundos, que todos somos Colombia, pero que muchas veces nos pasa que desconocemos mucho de nuestro propio país. Entonces, en ese sentido, pues por lo menos desde la jurisdicción le puedo decir a la persona y al resto del público que sí hay una presencia muy fuerte de personal pues étnico dentro de la jurisdicción, tanto indígena como afrodescendiente,
y que además de todo tenemos muy interiorizado la importancia de articularnos de manera eficiente con el tipo de autoridades de las que estamos hablando. Doctora, muy exquisitez en su respuesta, y como en todos los exámenes y en todas las audiencias, hay unos puntos que ya se van abandonando. Hemos hablado mucho de verdad, pero esta pregunta que viene toca lo que yo le dije cuando intervine al comienzo, que la saludaba, sobre las vivencias de los consultorios jurídicos y las inquietudes sobre el tema de reparación efectiva. Y uno de nuestros asistentes manda esta pregunta muy puntual que usted dirá cómo lo está manejando la JEP. ¿Cuáles son los mecanismos de reparación directa empleados por la Justicia Especial para la Paz en el marco del cumplimiento de los fines de la justicia transicional y de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico colombiano? Fíjese que es una pregunta más aterrizada, sí, habla de reparación directa. Sí. ¿Qué me puede decir de ese tema, doctora, aquí a nuestro asistente? ¿Sí? Sí, ahí es importante hacer como dos precisiones. La primera, que el tema de reparación, por ejemplo, económica, no pasa por la jurisdicción. Ese es un tema ajeno que está en cabeza del Estado, pero no de la jurisdicción. Entonces, eso es importante, pues, como hacer ese énfasis. En la jurisdicción, la reparación pasa por otras medidas de reparación. Entonces, pasa por la no repetición, los derechos a conocer lo ocurrido, a poder como tener un restablecimiento del tejido social, o sea, una parte distinta que no tiene que ver con lo económico, ¿cierto? En ese sentido, en este punto en específico, en el que las sanciones propias aún, pues, o las sanciones en general aún no han sido impuestas, creo que el mayor aporte o la mayor reparación a las víctimas que se hace desde la jurisdicción va en dos sentidos. Uno, en la participación efectiva de las víctimas acreditadas en la jurisdicción en los distintos procesos que se viven al interior. Entonces, hay todo un manual de participación de víctimas, una comisión de participación en los procesos de la jurisdicción, una serie de personas al interior de la jurisdicción dedicadas a todo el tema de la participación de víctimas en los distintos procesos. Y a que su voz sea escuchada, a que sus relatos sean tenidos en cuenta y hagan parte también como de lo, iba a decir del acervo probatorio, pero me acordé que hay otros que no son abogados, entonces hagan de cuenta como de la bolsita de información que tenemos para poder juzgar, como de todo el conjunto de cosas a las que nos hacemos referencia para poder juzgar. Eso también, y digamos, si aquí entre los presentes, o sea, ustedes conocen colectivos de víctimas o personas que quieran hacer parte de la jurisdicción y no saben cómo, en la página de la jurisdicción están todas las indicaciones de cómo las personas pueden acreditarse en los distintos macrocasos abiertos, y adicional a eso, ahí pues se hago la cuña de la importancia de que presenten informes ante la jurisdicción sobre los distintos hechos ocurridos en el conflicto. Por ejemplo, no sé, incluso desde la universidad, alguna seccional, alguna cosa, como que sería muy interesante poder ayudar a las víctimas, apoyarlas en la presentación de informes ante la jurisdicción, porque eso hace parte como de lo que les digo, como de las herramientas que nosotros tenemos para hacer nuestro trabajo y de que sus voces sean escuchadas al interior y conocidas. Y el otro punto en el que habría reparación ya en la jurisdicción es en lo que les digo del aporte a la verdad. Entonces, en ese sentido, ya ocurre pues que muchas víctimas han podido como tener mayor información sobre lo ocurrido a ellas o a sus familiares en el conflicto armado, y como que eso hace parte de la satisfacción de sus derechos de poder conocer qué fue lo que pasó y por qué pasó. Entonces, ese sería como lo que hay en este momento. Gracias. Perfecto, doctora. Y para darle a usted un respiro pequeño, le voy a contar algo que usted nos ha abierto una posibilidad, aprovechando que tiene aquí a los consultorios jurídicos, a los docentes, a los estudiantes, que yo les digo que ya ellos son abogados porque usted sabe que tienen el permiso para ejercer excepcionalmente por medio de los consultorios jurídicos en cuarto y quinto año y los últimos semestres. Es que, doctora, nosotros tenemos el acercamiento con las comunidades en todas las seccionales. Para el caso de Cartagena, les recuerdo que aquí estamos muy cerquita de Carmen de Bolívar, de Zambrano,
esas localidades que sufrieron tanto con el conflicto armado. Y ya yo tomé nota, doctor, ahora que usted me dijo aquí esos informes, claro que podemos servirle de insumo y aprovechamos para darle esa entrada y lo vamos a hacer formalmente porque hemos trabajado en muchos casos fragmentarios con víctimas, pero ya que usted nos está dando esa oportunidad maravillosa, sea la ocasión, y se lo digo aquí a mi directora de consultorio jurídico, doctora Lourdes, y a todos los directores de consultorio jurídico, que este es el espacio junto con todos los decanos de las seccionales para darle implementación a eso que usted amablemente nos está indicando. Ahora viene una preguntita. Sí, adelante, solo, doctora Ricardo, solo para añadir ahí una cosa, claro, para que sepan que hay una fecha límite para la presentación de informes que es en marzo del 2022. Entonces, digamos como que la invitación que les hago es a que lo miren. Si quieren en algún punto podemos hacer como una reunión o hablar con alguien de la jurisdicción, desde la Secretaría Ejecutiva, las personas que trabajan el tema de víctimas, que puedan explicarles cómo poder hacer ese apoyo a las víctimas, sobre todo lo que usted menciona, como que la universidad tiene seccionales en varios lugares del país en donde ocurrieron hechos muy relevantes del conflicto, que es importante que la JEP conozca, sobre todo desde la perspectiva de las víctimas. Entonces, qué bueno pues que pudieran hacer ese apoyo, que creo que podría ser muy enriquecedor para los estudiantes, porque pues también los acerca a la realidad nacional que de pronto no vivieron directamente, pero pues que hace parte de nuestra historia, y pues y para los profesores también me parece que puede ser un proyecto interesante. Ya no sé si les estoy poniendo más trabajo y ahí se van a empezar a salir los profes, pero bueno, ahí les dejo esa invitación. No, y no solamente no se van a salir, mi querida doctora, porque es que además de que la ley es de público conocimiento, usted además nos ha ratificado esa fecha muy importante de marzo del 2022 y créame que estaremos porque estos conversatorios continúan y los acercamientos institucionales, por supuesto que se fortalecen. Esta pregunta que viene, doctora, ya para que no nos coja tanto el tiempo, parece que fuera elaborada por un filósofo. Yo quiero saber quién fue porque le tengo el nombre acá en el CAPTE. Sí, yo no lo hubiera hecho, pues me perdona, pero yo creo que usted ya ha comprendido el perfil de su decano, un tipo medio penalista, que es lo que respiro, y estamos muy acostumbrados a que dame el derecho, dame los hechos y te daré el derecho, qué probaste y qué no probaste, pero ya tenemos que cambiar con este tema de la justicia transicional. Me pregunta uno de los asistentes para que se lo transmita a usted, ¿cuáles son los criterios sociológicos empleados por la Justicia Especial para la Paz al momento de ejecutar su eje principal de sistema integral de justicia transicional, doctora? Bueno, ahí creo que es importante mencionar algo. El tema de la integralidad del sistema implica que la JEP no es una sola, o la comisión es una sola, o la unidad es una sola, sino que somos un sistema. O sea, que hay también, de nuevo, la palabra articulación, pero es importante como esa comunicación entre las tres entidades y que caminen hacia un mismo fin, porque pues el tema es que finalmente es un mismo conflicto que estamos tratando de resarcir y de sanar. Entonces, la integralidad del sistema va encaminada a que sus instituciones no funcionen de manera aislada, sino que tengan un propósito común y trabajen de manera integral. Entonces, ese es como un punto. Ahora, es importante, pues, no sé si esto quepa pues en criterios sociológicos, pero yo creería que es importante también ver como todo el tema de distintos enfoques, enfoques territoriales y enfoques de género, también el tema de la niñez, o sea, un montón como de características específicas que le permiten a la jurisdicción entender la dimensión del daño generado de manera diferente, dependiendo también de a quién fue perpetrado y en qué condiciones y de qué tipo de daño estamos hablando. Entonces, hay unos enfoques diferenciales que la JEP utiliza permanentemente en su labor, y también en la parte como investigativa se tienen en cuenta transversalmente estos enfoques. Entonces, eso creería yo pues que puede responder por ahí la pregunta del filósofo, pero no sé si de pronto pues quiera como que complementen algo. No, no se preocupe, la complementación existe, para eso vamos a tener siempre las preguntas y vamos a tener el mayor espacio con usted, por supuesto, respetando su tiempo. Esta preguntita que viene parece un poquito dura, doctora, a mí me asustó, pero lo he vivido.
porque es que antes de leerle la pregunta le voy a decir, ahora hay un poco de actores que quieren acogerse a la Justicia Especial para la Paz. La hago como un preámbulo, porque me decía un usuario, y lo digo con el mayor de respeto, no de consultorio jurídico, en el mundo litigioso, me decía, tenía tantos problemas penales que hizo la consulta, óyeme, y no hay forma de que yo me vaya para allá, para la Justicia Especial para la Paz, porque es que allá la gente le está yendo como bien. Entonces eso se lo digo como un preámbulo, porque la pregunta que manda, la mía, olvídese de la mía, o sea, la que acabo de decirle, olvídese de la mía, pero me transmite uno de los asistentes, ¿por qué los paramilitares hoy en día quieren acogerse a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz cuando la Ley de Justicia y Paz les otorgaba igualmente beneficios? Así lo transmitió textualmente, está entre signos de interrogación. Sí. ¿Usted qué opina, doctora? Puede ser muy durita la preguntita, pero es que es lo que se está viviendo. No, yo creo que sí, creo que es una pregunta sensata, digámoslo así, porque no solo ocurre con los paramilitares que menciona, sino en general hay muchas personas tratando de acceder a la jurisdicción para quienes la jurisdicción no fue creada. Digamos, de cara, por ejemplo, a la sala de amnistía, que es donde estoy yo, hay una cantidad muy importante de los casos que nosotros estudiamos que en realidad terminan siendo de personas pues para las que la sala de amnistía o sea, o no tenemos competencia sobre ellas porque no son de las FARC, o los delitos no tienen nada que ver con el conflicto armado, ¿cierto? Entonces, o fueron cometidos con posterioridad al 2016, en un punto en el que ya la JEP no tiene competencia. Entonces, hay mucho de esto que ocurre en las distintas salas de la jurisdicción. Puede ser que el tema de paramilitares haya salido más en medios de comunicación, pero en realidad es algo que creo que ocurre, pues, un poco como lo mencionaba usted. Bueno, hay gente que ve como esto, como, ay, esto puede ser una buena oportunidad, pues, pero es que esto es un sistema creado específicamente para unas personas, o sea, y aquí quiero ser enfática en que no es solo para el grupo armado, sino también para los miembros de la fuerza pública, para los terceros, para los miembros de la fuerza, para los miembros, los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública. Entonces hay una serie de personas que pueden ser de competencia de la jurisdicción, algunas de ellas de manera voluntaria, otras forzosas, pero es un grupo, es un conjunto de distintos grupos de personas. No es para, no sé, para la persona que tiene una inasistencia alimentaria, pues no, eso no tiene nada que ver aquí. Ahora, el tema también es que en la jurisdicción pueden entrar como voluntariamente los terceros financiadores del conflicto. Entonces, algunas de esas solicitudes se han hecho en el marco de digamos, de esa vía de acceso a la jurisdicción. Si han visto, pues muchas de las decisiones han negado el acceso a la jurisdicción, y pues eso es de público conocimiento. Ahí las decisiones también las pueden encontrar en la relatoría de la jurisdicción, y esa sería, digamos, la manera en la que se ha intentado el acceso. En algunas ocasiones ha pasado que se pueda ver ese tema de un financiamiento del conflicto, pero incluso en ese punto hay unos compromisos que se exigen como de, bueno, ¿cuál es el aporte a la verdad? ¿Cuál es el proceso de reparación que usted tiene como una propuesta para que la JEP lo reciba? Porque no es solo como recibir por recibir o como, ay, no, recíbame y yo después le cuento. No, es como todo, hay como un filtro importante y serio que hace la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para efectos de saber cuáles son los terceros que pueden acceder a los beneficios de la JEP. Entonces, eso sería por ahí el tema. Muchas gracias, doctora. Aquí sentí un poquito como de inestabilidad en señal, pero ya eso es normal. Usted sabe que estamos acostumbrados. Sí, un momento la escuché muy bien, pero un momento se me bajó y me asusté. Yo dije, ¿será que se me va a ir el internet? Pero tranquila, que ya estamos llegando como que al final, con su excelente aceptación de las preguntas. Créame, los que hemos estado como servidores públicos, sabemos que hay veces que hay unas preguntitas que son un poquito, como dice uno, ¿qué le digo? Durito, pero hay que seguir hacia adelante. No, esta pregunta, creo que doctora, ahí, solo para añadir, o sea, yo creo que justamente esto es lo enriquecedor de estos espacios, porque pues
estamos en un conversatorio que nos permite realmente tocar temas que para todos son importantes y lo que yo les decía ahora, o sea, no somos ajenos a los temas de los que hemos estado hablando. Obviamente hay temas pues que uno como que habla con mayor conocimiento, otros que es cierto que pues uno trata como de responder de la manera más completa, pero yo agradezco mucho, sobre todo que sigan conectados y que estén interesados, porque finalmente me parece que es muy importante que puedan escuchar de alguien de la jurisdicción esto que les digo para que puedan conocernos mejor como institución y conocer mejor lo que hacemos. Así es, doctora, y fíjese que antes de ir ya con una de las preguntas de cierre, me voy a permitir para que se vea que no soy yo, doctora, es el público que la está escuchando. Uno de los docentes líderes en Cartagena, que es el doctor Álvaro Garzón Saladel, le escribe a todo el chat: muy buena metodología, dinámica y mantiene despierto el interés. Una forma de alfabetización del derecho en todo el lenguaje debe ser para todos. El derecho debe ser entendido por la audiencia y ello genera convivencia. Con eso le estoy aplaudiendo la forma como usted va abordando ya estas preguntas finales, porque naturalmente comprendemos su tiempo, no podemos sino respetar el protocolo. Hay unas preguntitas ya finales de cierre y a todo el público le decimos que las preguntas que queden faltando se le van a mandar a usted, que yo sé que amablemente cuando pueda nos las van a ir tramitando, porque sí tenemos que cumplir los protocolos. Esta preguntita me gusta porque tiene un sabor como que recogiendo todo lo que hemos visto. Yo tengo una percepción, no la voy a decir, sino que al final podría, porque sabe que soy un poquito más atrevido que usted. Me he atrevido a decir unas cosas que usted, por supuesto, no puede, sé que no puede decir. Mire cómo dice este planteamiento. ¿Considera usted, doctora, que la ejecución del sistema integral de justicia transicional en cabeza de la Justicia Especial para la Paz presentan una adecuación coherente a la realidad colombiana si se tiene como referencia a los procesos de justicia transicional como el de España? O sea, es una pregunta como de colador, diciendo, ¿sí me entiendes? O sea, si quieres te la leo otra vez, ¿le parece? Sí, porfa. Te la leo otra vez, sí, mire. ¿Considera usted, doctora, porque se la personalizan, oye, qué cosa, no me la dijeron ni a mí, se la ponen en usted? ¿Por qué no le pregunta a los estudiantes de medicina? Sí, le voy a preguntarle, no, pero los de la medicina que están muy atentos sé que lo van a entender. Dice, ¿considera usted, doctora, que la ejecución del sistema integral de justicia transicional en cabeza de la Justicia Especial para la Paz presenta una adecuación coherente a la realidad colombiana si se tiene como referencia lo que ocurrió en España? Así. Sí, o sea, digamos, yo creo que ahí me parece difícil abordar ese tema porque pues casi que me tocaría decirle cómo ves tú el proceso que pasó en España, qué percepción tienes, y seguramente si le preguntamos a los asistentes van a tener distintas percepciones de si fue un buen proceso, si terminó, si no terminó, si satisfizo, si no. Entonces hay como de nuevo, una parte muy subjetiva de cómo evaluamos si un proceso fue o no satisfactorio. Yo creería de cara al colombiano que se está haciendo un esfuerzo y desde su creación y diseño un esfuerzo para que se ajuste a la realidad colombiana. Y creo que eso se refleja pues como en los varios años de negociación que tuvo, en los que distintos grupos de personas afectadas en el conflicto hicieron también parte, fueron a La Habana, estuvieron dando sus voces, o sea, como que es un acuerdo que trató de reflejar distintos sectores y en ese sentido reflejar al mismo tiempo la pluralidad del país. Entonces, creería pues que desde su diseño y construcción y también ya en el trabajo en específico que se realiza, trata de reflejar esa diversidad colombiana pues y ajustarse a la realidad de nuestro país. Doctora, imagínese, no se desahogue con lo que le voy a decir, pero es que yo vuelvo al comienzo. Hay veces somos tercos y testarudos, pero la pregunta que me mandaron me sirvió. Era una de las de cierre que yo iba a hacer, pero no la voy a hacer yo. Es como cuando dicen por ahí, ya vienes otra vez con la misma necedad. Así me dijo una vez en una audiencia, doctora, se lo digo al público. Muchos de los que están aquí saben que yo los he invitado a audiencias como juez. En una audiencia un fiscal dijo así, otra vez, me dijo mi nombre, me dijo que el juez respeta la intervención. Entonces, yo sé que eso les pasa a ustedes.
Pero aquí me dice uno de los asistentes, entre comillas, si los victimarios cometieron tantos delitos como violación de derechos humanos, homicidios, feminicidios, denigración a la mujer, etcétera, ¿por qué las penas planteadas son tan bajas? ¿Y cómo las repararán estos a las víctimas? Yo tengo la respuesta en mi mundo, pero quiero que sea usted que me diga, y la voy a repetir porque es una pregunta que recoge mucho el dolor de las comunidades, doctora. Es que hay personas que no o no quieren darse, no sé, eso ya es un proceso, usted lo ha visto más allá con las víctimas, que ya me dijo que usted las conoce, usted allá veía los diferentes perfiles. Para cada persona el perdón es diferente. Entonces dice el muchacho, y se lo repito, si los victimarios cometieron tantos delitos como violación a los derechos humanos, homicidio, feminicidio, denigración a la mujer, son los términos de la pregunta, ¿por qué las penas planteadas son tan bajas? ¿Y cómo repararán estos a las víctimas? Le coloco eso ahí como de cierre, mi doctor. ¿Usted qué opina? No, muchas gracias a quien hizo esa pregunta, porque creo que es parte como de lo que es, digamos, la médula de la justicia transicional. Es como, pero ¿cómo hacemos? Porque es muy clara, es una cosa que uno entiende perfectamente. ¿Por qué va a haber unas penas bajas cuando los crímenes son ese tipo de crímenes? Entonces aquí creo que es como lo que les digo, la médula de la justicia transicional. Y hay varios puntos acá. Uno, de nuevo recordar el tema de que aquí hay un acuerdo de paz que nace de dos partes que están en conflicto y se sientan a negociar una transición, ¿cierto? Entonces, el tema de qué penas se van a imponer es un tema negociado, no hay una guerra ganada. Y eso creo que es importante entender que lo que se está tratando de hacer es evitar la continuación del conflicto con las FARC como lo veníamos viviendo, y en ese sentido, entonces también prevenir que se sigan generando más víctimas del conflicto armado. Entonces, eso hace parte como de sentarse a negociar como mi opuesto en la guerra, ¿cierto? O sea, como ahí está. Ahora, en ese sentido, como las penas son unas penas negociadas en un acuerdo entre partes de un conflicto que no se ganó, esa negociación llevó a que se establecieran ese tipo de penas. Yo es para explicar como la génesis de dónde sale. Obviamente uno podría decir, ay, pues si yo hubiera estado en La Habana, yo hubiera dicho que tal cosa, ¿cómo se les ocurrió esto? Pues, pero eso ya de nuevo supera nuestro momento actual y también nuestra capacidad, porque no somos nosotros los que estamos sentados negociando en La Habana hace años, ¿cierto? Entonces, esa es la génesis de este tipo de penas. Ahora, un poco retomando lo que mencioné ahorita, es el tema de la capacidad institucional real de un país de juzgar y sancionar con su marco normativo ordinario todos los crímenes cometidos en un conflicto armado, ¿cierto? Con la dimensión e inmensidad en números y hechos y víctimas que eso conlleva. Entonces, es un poco el tema de que estos mecanismos se hacen necesarios en momentos de crisis para poder dar una respuesta de la manera más completa a la situación que ocurrió. No es un mecanismo perfecto, no, ojalá no tuviéramos ni siquiera que hacer transición a nada, ojalá todo el tiempo viviéramos en un tipo de sociedad que no se requiriera este tipo de medidas, pero digamos que es como una medida a la que nos lleva la situación misma en la que estamos para prevenir que se siga continuando con más y más víctimas en una situación de conflicto. Entonces, entiendo el punto de, bueno, es una sanción suficientemente alta o no, ¿cómo van a reparar? Las víctimas se van a sentir reparadas, ¿no? Pero digamos que para la tranquilidad, pues, esperaría yo de los presentes, siempre se ha tenido en cuenta en todo el diseño y en la implementación y en nuestro trabajo diario la centralidad de las víctimas y que ellas puedan sentirse resarcidas con lo que ocurra y surja de la jurisdicción. Y por eso les decía la importancia que tiene para nosotros su participación en los distintos procesos que ocurren en la jurisdicción. Entonces, digamos que es con ellas con las que se va a construir justamente el tema de la reparación para ver cómo
ellas pueden entender que lo que reciban o la verdad que reciban o los perdones que reciban satisfacen o no sus derechos. Muchas gracias. Doctora, yo le quiero decir algo. Ahora voy a conversar yo en estos segundos antes de darle la palabra a los moderadores del grupo. Doctora, le quiero decir como decano, representando a los decanos de las 7 seccionales, a todos los profesionales, estudiantes que están presentes, que la Universidad Libre y la comunidad está tranquila, sabiendo que cuenta con un elemento humano tan cálido, con una precisión conceptual de lo académico, lo jurídico y, me disculpa, lo político, porque usted, a pesar de que fue muy elegante, supo cortar esos senderos de unas preguntas. Créame que para nosotros es muy placentero. Esta no va a ser la primera ni la última. Esto va a ser muchas oportunidades que vamos a acercarnos a su despacho como magistrada. Con todo el respeto, por supuesto, créame que vamos a entrar con los protocolos no solo de bioseguridad, sino de respeto de legalidad, porque no vamos a llegar allá, ni más faltaba. Vamos a usar los canales legales e institucionales para llegar a usted. Entienda que la Universidad Libre está compuesta aquí por un equipo respetuoso, como lo dije, y se lo hemos demostrado. Muy agradecido con usted, doctora. Tenemos altos agradecimientos y respetando el protocolo, con esas gracias que les estoy dando, faltando cerca de 7 minutos para las 4 de la tarde, le voy a ceder en estos momentos la palabra a la doctora Luz Viviana y al resto del equipo. En nombre de todos, sobra decirle que si usted mira los comentarios, han sido excelentes. Hoy nos sentimos alimentados de la Justicia Especial para la Paz con un gran representante como es usted. Muchas gracias, doctora Marcela. Muchas gracias, decano. De verdad que para mí es un placer estar acá, compartir con ustedes, recibir sus preguntas. Y cuenten conmigo, lo que les decía, pues si en algún punto se dan otros conversatorios, otros espacios académicos, me parece muy importante. Esto también enriquece mi labor porque me permite como tener más conciencia de lo que la gente piensa, de lo que la gente opina, de lo que la gente espera. Entonces agradecerles mucho a todos el interés y pues este espacio al que me invitaron. Muchas gracias, doctora Marcela. Doctor Damaso, a usted también muchas gracias, y a todas las personas de la seccional Cartagena que estuvieron hoy liderando este conversatorio en cabeza suya, doctor, y obviamente del consultorio jurídico y de todos los consultorios jurídicos de las seccionales que han estado al frente de este evento. Agradeciéndoles a todos su participación, nuevamente los invitamos a que nos acompañen en el próximo conversatorio que se va a realizar el próximo 14 de octubre. Este es organizado por la seccional Cúcuta y tiene como tema justicia transicional y derecho penal. Les reitero, este se va a realizar el próximo 14 de octubre, como siempre lo hemos venido haciendo a través de la página web. Aparecerá el link para que todos se puedan inscribir. Les acabo de compartir a todos por el chat de la sala de Zoom el link para que puedan hacer la evaluación de este conversatorio como lo hemos venido haciendo antes. Para nosotros y para la JEP es muy importante conocer las apreciaciones de ustedes, de cómo les pareció el conversatorio, de cómo se desarrolló, si han sido claras las explicaciones que hemos tenido de todos estos expertos que nos han acompañado. Entonces los invitamos a todos a que respondan esta encuesta. Doctora Marcela, muchísimas gracias a usted por el tiempo, por el espacio, a todas las personas de la JEP que nos acompañan, también por estar siempre aquí dispuestos para los conversatorios que hemos venido realizando, a las personas de los consultorios jurídicos, a nuestros asistentes, docentes, estudiantes, egresados, personas externas a la universidad de diferentes regiones del país que también nos han venido acompañando a lo largo de estos 4 conversatorios. Muchísimas gracias para todos y que tengan una muy buena tarde.